que no necesariamente son las mejores muchas veces, ¿no? A veces hay personas que le pegan con mucha suerte y tino a un negocio, pero fue como haber ido a Las Vegas y jugársela en una ruleta y le pegaron, ¿no? Sí. Totalmente. Al azar. Pero la gran mayoría de las veces no es así, ¿no? Sí, decíamos el símil que todo esto es como que le pega una piña. A ver, y vamos ya a lo práctico. Ustedes, Juan, pues es asesor financiero, tú haces coacheo mental, la parte emocional. Sí, personas. A ver, un empresario, un emprendedor va y los busca y te dice, a ver, Juan, Sergio, yo tengo esto, quiero hacer esto, háganme un estudio de mercado, ¿qué puedo hacer? Tengo esto. Es caro. Digo, porque al final de cuentas, pues igual la gente no va por eso, porque pues, tú sabes que la gente a veces, la gente es bien rara, fíjate, yo no la entiendo, ¿no? O sea, tú vas y vas a consulta y no tengo para pagar, y una cirugía, y no tengo, y vienen los 15 años de la hija, y la boda, y es que precisamente, precisamente, o sea, yo a veces no entiendo a la gente, ¿no? Pero bueno. Empezamos planteándonos la pregunta al revés, o sea, la pregunta no es si es caro, porque más caro va a ser perder todo el capital. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la capacitación. O sea, las personas dicen, no, la capacitación es muy cara y bueno, pregúntate. ¿Cuánto has perdido por no capacitarte? ¿Cuán caro es no tener una organización totalmente habilitada para desarrollar los procesos en el nivel de desempeño que necesitas desarrollar? Eso es lo realmente caro. Sí. No, pues nos hemos encontrado muchas veces en el mercado el pensamiento que dice, ¿para qué los capacito si se me van a ir? Entonces voy a arreglar mi dinero. No, espérate. La situación primero... ¿Te refieres a los empleados? No, me refiero a los empresarios. O sea, primero es retener a tu empleado y segunda razón, lo más importante, el tiempo que estén contigo, que hagan las cosas correctamente, porque te sale mucho más caro el que no las hagan. Pero entonces están hablando de una educación financiera. O sea, la gente gasta en 20,000 cosas diferentes. Cuando no pueden pagar, vamos a decir, si un curso que te cueste lo que te cueste, de educación financiera, donde te digan, mira, la lana se maneja así, así, asado. Si vas a invertir, te tienes que ver esto y esto y esto y esto, tienes que hacer un proyecto. O sea, eso la gente no lo paga. No, bueno, tenemos datos impresionantes. Yo le comentaba a Sergio en una de las pláticas que di precisamente sobre este tema, mencionaba el dato de que 80% de los mexicanos, observa, son 8 de cada 10 mexicanos. Solo 2 no. Solo 2 no saben cómo funciona una tarjeta de crédito. No manches, pero eso es básico, como si todo el mundo la tiene. Bueno, yo no tengo. Es que eso es preciso. Yo no tengo. Pero es que es muy fácil tenerla. Es que bueno, es que ese es el negocio de los bancos, exactamente. O sea, el negocio pero de entonces, fíjate, entonces, los bancos se aprovechan de la situación de la ignorancia de la gente. ¿O cómo es eso? Bueno, por eso porque depende cómo veas el vaso, medio lleno, medio vacío. O son los bancos los que se aprovechan, o nosotros somos los que no nos preparamos, pues no nos educamos. Mira, incluso por eso están los esfuerzos de la Comisión Nacional para Usuarios del Sistema Financiero, ¿sí? Que los obligó, por ejemplo, a unificar a todos los bancos, cambiar la forma en que entregaban sus estados de cuenta de tarjetas de crédito para decirles ahí, tienes que ponerme un renglón, ¿sí? Donde diga, pago mínimo para no generar intereses, para que las personas entendiéramos perfectamente de qué se trataba, porque antes cada banco hacía su estado de cuenta como se le daba. Dios mejor le daba a entender a cada uno. Entonces, si tenías 2 tarjetas de diferentes bancos, pues tenías que leer 2 manuales para ver cómo se interpretaban los estados de cuenta. Bueno, en ese mismo tenor, pues han venido haciéndose esos esfuerzos para que ahora todos los bancos hagan sus estados de cuenta de la misma forma e incluso te pongan las mismas leyendas y una que dice bien claro, o sea, este es el pago que tienes que hacer para no generar intereses. A ver, Juan, ahora con los cambios que están, los vientos de cambio que se están viniendo en el país, estuvo la propuesta de Ricardo Monreal de bajar las comisiones bancarias. En la práctica, si tú lo vas y lo platicas con el de la calle, X, te dice estupendo, fabuloso. Sí, claro. Todo, y te estoy hablando de un alto porcentaje. Sí, claro, no. Bueno, yo me di a la tarea de investigar.
¿cuáles eran las comisiones de los bancos a nivel general, a nivel global, a nivel mundial, en cuanto a, por ejemplo, con respecto a México? Y en algunos bancos, cuando la tasa de comisiones andaba sobre el 18, aquí anda sobre el 30. O sea, en realidad están sobradas en México. Sí. Digo, yo lo vi, yo lo investigué, no sé, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos. A ver. Entonces, sí hay algo que está sucediendo. ¿En qué sentido? Primero, yo no dudo la ignorancia y la falta de interés de la persona por no dejarse estafar. Yo lo entiendo perfectamente. Y eso es lo esencial. Digamos que eso es el 90%. Pero también entiendo que si un banco ve a una persona, o X, deja de un banco, cualquier otra persona entre personas, ve que me lo puedo atorar, se va a atorar. Esa es la realidad. Porque, ¿sabes qué? Si haces el comparativo de países, pues están arriba sobrados casi como un doble en algunos casos. Y hasta lo triple. No en todo, hasta lo triple, ¿eh? Hasta lo triple, ¿sí? No en todos los bancos, ¿eh? Hay unos bancos que la diferencia no es mucha. Pero la realidad, dices tú acá, o sea, ¿qué está pasando? A quien le gusta leer, a quien le gusta informarse. Porque hay gente que le vale. ¿Sí? A mí me vale. Y yo les preguntaba, pues, se tiene mucha lana, ¿verdad? Pues te vale. Pero la realidad es que no, que ni tienen tanta lana y les sigue valiendo. Pero bueno, ¿a qué voy? Voy a que, evidentemente, la educación es clave. Sí. Y la educación financiera más. Sí. ¿No? Porque si no, son desastres. No, bueno, yo hago la pregunta cada vez que tengo la oportunidad, les digo, bueno, ¿ustedes están peleados con su dinero o qué es lo que pasa? Porque, porque con muchas de estas acciones que tomamos cotidianamente, lo que parece, o sea, lo que parecería si lo viéramos de fuera, es que estamos peleados con nuestro dinero. Sí. Y que nos gusta regalarlo, malgastarlo, o incluso yo he hecho el ejercicio de agarrar un billete, de hacerlo bonito y tirarlo a la basura, porque eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Tú lo has hecho? Sí, yo lo he hecho. ¿Frente a alumnos? Con alumnos, sí. Y tú le dices, esto es lo que sucede cuando Si no no quieres estudias. entrar, si no quieres Te agarras el billete, si no quieres entrar a clase, bueno, en algunas escuelas el costo de una hora de clase, pues es significativo, o sea, si Oye, te puedes se me hace aventar, fabuloso. sí te puedes aventar por lo menos un día de verano en una clase, o sea, lo que te cuesta una clase. Entonces, si no entras a clase, pues eso es exactamente Lo que estás haciendo. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo que es correcto lo que dices, la investigación, de hecho sacaron los comparativos acerca de las comisiones, pero bueno, tú eres el experto y no me dejarás mentir. Sí, hay diferentes opiniones en ese sentido. Hay algunos estudios que sugieren que la diferencia, o sea, esa diferencia que tienen por encima en las comisiones los bancos en México, incluso con sus mismas casas matrices en otros países, tenemos bancos españoles, norteamericanos, canadienses. Algunos estudios afirman que esas diferencias están basadas en la bancarización, lo que le llaman la bancarización de la población, es decir, la penetración de los servicios financieros bancarios ofrecidos por la banca en la población, que en México todavía es muy baja. Todavía es baja, ¿sí? Unos estudios afirman que ese diferencial se podría explicar por eso. Otros afirman que ese diferencial está basado pues en las diferencias en lo que en términos generales podemos conocer como el riesgo país. ¿Sí? Por ejemplo, en un curso una vez nos comentaron, oigan, es que, por ejemplo, Banamex, Citi en Estados Unidos, y en Estados Unidos las tarjetas de crédito en Citi cobran, bueno, no hablando de comisiones, pero de los intereses de una tarjeta de crédito, son del 30%, y aquí las tarjetas de Banamex tienen 70, 60, 70%. Es que aquí son usureros y nos están robando. No es tan sencillo. Es decir, la explicación no es tan sencilla como que son usureros y nos ven desprotegidos y se aprovechan de nosotros. Tiene que ver precisamente con el riesgo de hacer negocios financieros. O sea, ¿qué quiere decir? Que esas comisiones se cobran porque aquí el riesgo de que
quien invierte es mucho mayor. A ver, déjame ponerlo en términos sencillos y Juan Luis que nos termine de ver esto. Lo que pasa es que, en efecto, tal vez en México el riesgo es muy alto. Vamos a poner, el mayor negocio de los bancos debería ser el crédito. Prestar dinero. Pero en un país en donde todo utilizamos demasiado, incluso efectivo, realmente no es el crédito lo más fuerte. Así que de repente tienen que utilizar el cobro de comisiones para también subsidiar todos los servicios que te ofrece un banco. ¿Por qué el riesgo? Porque en México no existe un marco jurídico que te permita, como en Estados Unidos, por ejemplo, el que si tú caes en una situación de no pago de las tarjetas, pues ellos te pueden embargar, te pueden incautar, te pueden quitar hasta la camiseta. En México no existe. Por lo tanto, como el riesgo es muy alto de que si tú no pagas no suceda nada, entonces el porcentaje es muy alto. Ya te entendí. Es decir, el riesgo del banco al prestar aquí en México es más grande que el riesgo de no recuperar su dinero en otros países. Y yo también pregunto, ¿la banca en México presta? ¿Es una banca que presta? ¿Es una banca que fomenta el desarrollo? Bueno, Pues, yo pregunto. Nuestro principal Digo, son tarjetas de crédito. El mercado de las tarjetas de crédito en México cada vez crece más. Sí, pero eso si no tú es un vas a- préstamo no, formal pero- para emprender un negocio, ¿sí? No, claro que no, pues para vivir. precisamente porque decían Es solo no comprar sería el mandado. no sería a ver. razonable para utilizarlo como capital semilla, por ejemplo, porque lo mismo que decíamos la vez pasada, tiene un costo, ese capital tiene un costo tan alto, o sea, tener que yo pueda utilizar ese dinero me cuesta tanto, Sí. que si yo lo utilizara como capital semilla, el costo de mi capital se elevaría tanto y eso significaría que tendría que trabajar el doble o el triple. Eso es lo que le llamas el valor Sí. del dinero. Pues. Ese es lo que Sí. llamamos el valor del dinero, exactamente. Pero- ese dinero es mucho más caro. Pero una realidad que sí pasa en México es que posiblemente tú tienes un capital inicial. No es suficiente porque igual lo que tú tenías como meta en tu negocio no se ha cumplido en el tiempo que esperabas. Ahora sí, tu familia ya no te presta, Sí. por decir algo, y entonces empiezas a hacer uso de este tipo de crédito. Y ahí es donde te empiezas a comer en dos partes y lo más seguro es que termines sin negocio y endeudado. Sí. En la Y una práctica. pregunta, ¿qué porcentaje de empresarios usan el capital de las tarjetas para hacer negocio? Híjole. Mira, no Porque tengo- eso, porque no si es eso es un muy dato, alto, no tenemos el dato, No, pero no es poco. No, pero pymes, micro, pequeñas y medianas, son muchos. mira, Sí, de hecho, eso no está bien. no, claro que No, no. pero- No, Pero es que te pero pongo es así que- de pero es que fácil. también tiene otra parte, Mira. es súper sencillo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si tú tienes una tarjeta con un buen, con una buena Buen línea de límite. crédito, exactamente, pues es súper sencillo utilizarla, porque Sí, pero por para supuesto. empezar, no le tienes que dar explicaciones a nadie. O sea, cuando tú dices, yo quiero retirar los 100,000 pesos, el banco te va a decir, pero encantado de la vida, tenlos. Si lo Porque es un quieres, negocio te lo especial. Si tienes. lo quieres, te lo doy. Te lo doy. Sí, Sí, claro. exacto. Te lo da. A Pero- diferencia que ahora, si pidieras pero, otro préstamo, pues ¿cuál tendrías es que la ir a más llevar fíjate. más cosas, que las garantías y hacer más trámites. ¿Cuáles son las dos cosas más comunes que hemos visto en la práctica para utilizar la tarjeta? Me quedé sin materia prima Ujú. o no tengo para pagar esta nómina, Para nóminas. que es la segunda es la más frecuente. ¿eh? La nómina. Sí. Pero esa es una... No sé cómo le puedes llamar, ¿no? Sí, claro, eso Sí, es lo que decimos. Eso fíjate. incrementa tanto el costo del capital que el trabajo de todos los trabajadores, incluyendo el tuyo, pues se hace cada vez más chico. Y eso es a lo que te refieres con la en el valor productividad, del exactamente. dinero. Ahí Sí, no ahora, estás dándole valor No estás dándole. a tu dinero, ni a tu empresa, ni a tu trabajo, ni a nadie. Sí. ¿Por qué? Porque te estás endeudando. Entonces eso no está funcionando. Y ya. porque estás utilizando para trabajar un dinero muy caro. Ya. Y justamente ahí sí Esa es la regresamos al concepto inicial, que nos quedamos la sesión pasada y retomamos en esta. Cuando de repente, no necesariamente y de manera continua regresa esto, pero requiere tu negocio pequeñas inyecciones de dinero que no sabes por qué, Que tienes que estarle meti. que después te recuperas al final de tu ejercicio, Pero no dejas de de estar ganancia. inyectando. pero en ese juego es donde no nos damos cuenta de la destrucción de valor. Es ahí donde, de forma muy Excelente. práctica, es donde nos sentimos.
Excelente, ya como que lo voy entendiendo más. Vamos a ir a un corte y Muy bien. ahorita, en un momento más regresamos. Estamos aquí en tu programa de Libertad Financiera. Vamos al corte y regresamos.